Biblioteca Nacional del Perú. Bienvenidos a Nuestra Memoria, Nuestra Historia, un podcast dedicado a la difusión de nuestro patrimonio bibliográfico y documental. En este capítulo vamos a conocer un poco más sobre los primeros meses después de la creación de la Biblioteca Nacional del Perú, la política cultural del protectorado de José de San Martín y la donación de los libros realizados a la institución. Aquí inicia Nuestra Memoria, Nuestra Historia. Nuestra Memoria, Nuestra Historia. El sábado 2 de marzo de 1822, la Gaceta del Gobierno de Lima anunciaba la próxima apertura de la Biblioteca Nacional del Perú. Habían transcurrido algunos meses desde aquel 28 de agosto de 1821, en el que el general José de San Martín creara mediante un decreto esta institución. El periódico oficial del gobierno independiente comunicaba a los vecinos de la llegada de las primeras colecciones de libros. La publicación manifestaba: El protector del Perú ha sido el primero que ha cedido la librería clásica que trajo, cuyo índice se está formando. Empezaba así la historia de los libros del Libertador San Martín en la BNP. ¿Cómo llegaron estos libros al Perú y cómo se los donó? ¿Cuántos libros fueron donados? ¿Qué temas abordaban? Estos temas han interesado a los investigadores por mucho tiempo. El Libertador San Martín llegó al Perú en 1820. Hizo su ingreso a Lima el 12 de julio de 1821. Convocó a la juramentación de la independencia el 15 de julio y el 28, desde un estrado ubicado en la Plaza Mayor, proclamó la independencia ante numeroso público. El 3 de agosto de 1821, instauró un régimen denominado el Protectorado. El historiador Gustavo Montoya nos comenta. Gustavo Montoya. El protectorado es una experiencia inédita. Entonces, si hablamos de qué tipo de régimen, realmente no hay una figura similar, incluso en el proceso revolucionario o independentista en América. Desde ese punto de vista, el protectorado fue un ensayo por las características, sobre todo militares, de la presencia de la Expedición Libertadora del Sur. No olvidar que estamos hablando de 1821, 1822, por lo tanto, la mirada necesariamente debe ser global, debe ser continental, porque ni en Caracas, ni en Buenos Aires, que son los dos grandes escenarios revolucionarios del continente, se puede decir o afirmar que existían regímenes ya consolidados. Entonces, el protectorado hace parte de un mundo en gestación, es decir, de formas de organización gubernamentales cuya autonomía militar recién se ha consolidado, ¿no? Entonces, el protectorado es eso, es como Lima se convierte en el cruce de caravanas, en el sentido de que no solo confluyen tropas separatistas, soldados, militares, revolucionarios de toda la periferia continental, sino también al Perú, al virreinato peruano, a Lima en particular, también confluyen lo que podría denominarse una acumulación ideológica, doctrinal y política que la revolución había venido generando en todo el continente, por lo menos desde 1809. Una de las funciones del protectorado era sentar las bases para el establecimiento de un gobierno independiente, y parte de ese compromiso consideraba una fuerte política cultural. Gustavo Montoya nos revela. Gustavo Montoya. Probablemente fue uno de los proyectos más originales y más ambiciosos de San Martín y sus colaboradores. Mencionar que el protectorado se inicia con 3 carteras de gobierno. En una está Del Río, Juan Manuel del Río,
luego está Bernardo Monteagudo e Hipólito Unanue. Entonces, la política cultural del protectorado se propuso, de manera general, podemos decir, ilustrar la sociedad, ilustrar al régimen, ilustrar al país. Hay una cantidad impresionante de medidas, de leyes, de decretos, de iniciativas que van en esa dirección. Aparte de la Biblioteca Nacional, se establecen las bases para la creación del Museo Nacional. No olvidar que se convoca la Sociedad Patriótica, que es una reunión donde participa la élite académica de Lima, de San Marcos. Recordar que Lima era el centro cultural más importante del continente. Entonces, luego tenemos la importancia que se le da a la difusión del teatro con fines de educación política. También tenemos los intentos, por ejemplo, de establecer políticas de higiene pública alrededor de los mercados. También tenemos los intentos de abolir la corrida de toros por considerarla actividades denigrantes de la condición humana. Entonces, sí, el protectorado tuvo un perfil de refundar cultural y simbólicamente por lo menos los territorios que estaban controlados por los patriotas, y de manera particular la ciudad de Lima. La cantidad de libros que el Libertador donó al Perú es aún un misterio. Sabemos los títulos de los libros que San Martín llevaba consigo, pues habían sido inventariados antes de dirigirse a la lucha por la independencia de Chile. El listado original se conserva en el Museo Mitre, y lo conocemos a través de las publicaciones que hizo el argentino José Pacífico Otero hacia 1930, y en el Perú gracias a las investigaciones de Alberto Tauro del Pino y José Agustín de la Puente Candamo. Fueron cerca de 700 libros ofrecidos en la donación, y todo indica que algunos no fueron aceptados. Las temáticas, según el listado, incluyen historia europea y americana, enciclopedias y diccionarios, literatura, economía, relatos de viajeros, derecho y geografía, bellas artes e incluso obras de matemáticas, física y química. Sobre los hábitos de lectura de este periodo, el historiador Gustavo Montoya nos cuenta: ¿qué relación podemos establecer entre la lectura y el proyecto de Perú independiente? Gustavo Montoya nos confirma. Gustavo Montoya. Con la libertad de imprenta, que se establece en 1810, de alguna manera el acceso a información de carácter político, de carácter científico, se abre a partir de la libertad de imprenta. Pero en Lima debemos considerar que existían bibliotecas formidables, extraordinarias. Y no me refiero solo a San Marcos o a esa fantástica biblioteca de los jesuitas. También me estoy refiriendo a bibliotecas particulares. Estoy pensando, por ejemplo, en Manuel Lorenzo de Vidaurre, ¿no? O también podemos revisar el catálogo de libros que tenía José Faustino Sánchez Carrión. En Lima las bibliotecas eran solventes, eran sólidas. Se sabe por los estudios que se han realizado sobre la importación de libros, que era una actividad muy lucrativa y siempre en movimiento, ¿no? Siempre en movimiento. Habían calles muy conocidas en el centro de Lima donde uno podía adquirir libros de diferente calidad, de diferente contenido. Tampoco debemos olvidar al Mercurio Peruano, ¿no? Que fue la publicación de mayor prestigio académico en todo el continente. Entonces, los hábitos de lectura en Lima sobre todo estaban bastante extendidos. Había una esfera, podemos decir que había una esfera pública en gestación, en el sentido que las ideas, los nuevos conceptos, los contenidos en las ciencias naturales, en las innovaciones científicas que se realizaban en Europa, llegaban al Perú.
¿Qué relación podemos establecer entre la lectura y el proyecto de Perú Independiente? Gustavo Montoya nos confirma. San Martín, Monteagudo y los que rodeaban, digamos, al régimen del protectorado, eran personas, aparte de políticos, eran personas ilustradas en general. Y no solo me estoy refiriendo a San Martín y Bolívar y Monteagudo, que son, digamos, que provienen de lo que hoy sería Argentina, sino también a la élite criolla que formaba parte, un buen sector de ellos formaban parte de la nobleza peruana, que eran personas que tenían acceso a una cultura, a la alta cultura, ¿no? Por ejemplo, Juan de Berenduaga, un mismo Torretagle, o Ribagüero, o el conde de Casa Velarde, etcétera, etcétera. Entonces sí hay una correspondencia entre este proyecto. En algún sentido es un proyecto utópico, porque se trata de establecer, y esto aparece en los discursos en la sociedad patriótica, una república de las letras, con todo el simbolismo que tiene este concepto, ¿no? Una república literaria, es decir, la ciencia, el conocimiento al servicio de la sociedad, al servicio de un nuevo orden político, al servicio de un nuevo orden social. La ciencia, el conocimiento, las innovaciones tecnológicas, la reflexión filosófica, al servicio de un nuevo país, ¿no? De un nuevo orden. Desde ese punto de vista, el protectorado tuvo ese horizonte, ese horizonte utópico, que es propio además de la época, es propio de los libertadores. Y acá hay que detenerse en otro aspecto que a veces se deja de lado por un razonamiento un tanto anacrónico. Esto es que estamos frente a actores individuales, pero también colectivos, que aún suscriben una suerte de americanismo continental. Y esto significa solidaridad, significa hermandad, significa que eran plenamente conscientes de estar asistiendo a la inauguración de un mundo nuevo, de un orden diferente. Los libros del Libertador fueron afectados por dos grandes tragedias. La primera fue el expolio de la Biblioteca Nacional, ocurrido en 1881, durante la ocupación de Lima por las tropas chilenas. La segunda fue el incendio del 10 de mayo de 1943. Como consecuencia de estas calamidades, en la actualidad se cuenta con una sección menor de libros del Libertador. Los libros donados por el Libertador San Martín contaban con marcas de propiedad. Se observa en la mayoría de los ex libris con la inscripción D.N. José de San Martín. Los ex libris son las marcas de propiedad que muestran la pertenencia de un libro a la biblioteca de un determinado personaje o institución. Además del ex libris, algunos libros llevan anotado el nombre de su propietario escrito a puño y letra, en donde se lee S.N. San Martín. Tras el incendio de 1943, quedaban en la BNP solo algunos libros del Libertador. Este conjunto bibliográfico se vio incrementado con las devoluciones que hizo la República de Chile en los años 2007 y 2017, hasta llegar a 63. Estos libros bicentenarios se custodian en la bóveda de la Biblioteca Nacional del Perú, en la sede San Borja. Este es un programa producido por la Biblioteca Nacional del Perú. Escucha más episodios y otros podcasts en nuestros canales de Spotify, YouTube e iVoox.